Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre todos los miércoles en estas pláticas sobre medicina integrativa. Les saludamos desde México para toda Latinoamérica y el mundo a través de pues toda la gente que siempre nos acompaña en la Alianza Mundial, en Latinoamérica y en el mundo y todos los demás grupos que nos acompañan el día de hoy, muy agradecidos como siempre por su presencia y pues tenemos como parte de toda esta visión eh, nueva de la salud, que hemos ido presentando a lo largo de todos estos seminarios. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy y una invitada muy especial que es Angélica Muñoz. Muchísimas gracias, Angélica, por estar con nosotros, que nos va a platicar el día de hoy sobre la arquitectura de la salud y bueno, como siempre, pues empezamos este, con la ponencia del invitado y luego pues ya empezamos con las preguntas y la charla y todo esto. Pues muy bienvenida seas, Angélica. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Te cedo el micrófono y adelante. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es todo un placer porque los temas de salud muchas veces solamente se piensan desde la medicina y no tanto desde esta parte de la parte integral, de la parte integrativa, como ustedes nos dice. Permítame un segundito porque me está dando un problema a mi internet y lo voy a conectar a dos. Una disculpa, pero estoy en este proceso de las zonas climáticamente que nos va afectando, aunque no parezca que no, pero nos está afectando. Por eso voy a apagar un momento mi pantalla mi imagen, perdón, para que pueda usar los datos sin ningún problema. Bueno, voy a comenzar mi presentación. Como soy arquitecta, necesito netamente empezar con todo lo gráfico. Por favor, me dicen si va pasando adecuadamente. Está Bueno, perfecto. este tema fue desarrollado para el AESI, conjunto con otras asociaciones con las que trabajamos con el doctor Aedo, pero esta es con la que vamos haciendo más sinergia. Y me presento. Este es mi currículum, mi resumen curricular. Soy arquitecta de formación, maestra en ciencias por área de arquitectura con especialidad en diseño bioclimático. Tengo algunas otras áreas de especialidad, entre ellas todo lo que es finanzas, teoría crítica y todo el ambiente, que eso me permite hablar sobre procesos de sustentabilidad, que es de lo que vamos a hablar. El contenido, vamos a manejar 4 temas principales con 2 secuencias anexas y es desarrollando la conciencia, observando el conocimiento, haciendo voluntad y aprendiendo de las emociones. Y esta va a ser nuestra secuencia de exposición. ¿Por qué uso este símbolo? Al último lo vamos a ir viendo porque es un símbolo muy importante para México y esto nos permite hacer una secuencia de conocimiento completo. Comencemos con desarrollando conciencia. Lo primero que tenemos que saber es de dónde viene la palabra o cómo se define la palabra salud. Y la primera definición que nos encontramos es la de la OMS, que es la que debemos de tomar en cuenta para saber de qué estamos hablando. Nos dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente de ausencia de afecciones o enfermedades. Esto nos dice, cuando hablamos de bienestar físico, mental y social, nos ponemos a pensar que tiene que ver con nuestra área de conocimiento y empezamos a ver, perdón, ¿para qué sirve la arquitectura?
La arquitectura, desde el punto de vista etimológico, viene desde arquitectón, que es la técnica de la técnica del espacio, perdón, la técnica de la construcción. Sin embargo, una de las definiciones más aceptadas es el arte de modificar el espacio en beneficio del hombre por medio de la construcción. Fíjense, nos dijeron bienestar, la salud es bienestar. Y aquí escuchamos la palabra beneficio. Entonces empezamos a analizar cuáles son nuestras acciones diarias de vida. Y esta teoría nos la proponía un maestro que tuve, que en paz descanse, que era François Thomas. Nos hablaba de las acciones en la ciudad y nos decía que todas las acciones se pueden definir solo en 5 bases, que es comercializar, comunicar, habitar, trabajar y recrear. A partir de esas 5 acciones en la vida, nos podemos mover en la ciudad. ¿Y qué tiene que ver la ciudad? Si nosotros buscamos la definición, estas son varias definiciones que nos enseñan a través del tiempo en nuestras bases teóricas de la arquitectura. Nos dice que la ciudad, la que más me gusta es esta parte que dice: la ciudad es un área urbana en la que predominan fundamentalmente la industria y los servicios. ¿Por qué hablo de esto? Porque no tan solo puede ser grande, puede llegar a ser pequeña. Antes se decía que solamente había industria, pero no pensamos en la industria agrícola. Por ejemplo, si analizamos un lugar como Ámsterdam, pensamos que ellos siguen cultivando dentro de la ciudad agricultura floral. Y decimos, pero si es una ciudad, sí, pero su economía está dada por la arquitectura floral, perdón, por la agricultura floral. Y aquí es donde nos tenemos que preguntar qué relación hay entre la arquitectura y la ciudad. La arquitectura es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos. Eso es el urbanismo. Pero estudia la ciudad, estudia la relación entre los espacios arquitectónicos. Si yo salgo a la calle y cruzo la avenida, llego a otro espacio arquitectónico, a una casa, a un edificio corporativo, al parque, pero es un espacio arquitectónico. Y esto está desarrollado a través de varias disciplinas que nos pueden acompañar: el urbanismo, las ciencias urbanas, la arquitectura, las ingenierías, la medicina. Dices, ¿cómo la medicina? Sí. La medicina estudia cómo se mueve el hombre dentro de esa ciudad desde la enfermedad. Por eso vemos hospitales, por eso sabemos que no deben de subir escaleras los cardíacos, por eso sabemos que deben de tener ciertos funcionamientos hídricos las personas que tienen problemas de diabetes, o tienen que tener ciertos comportamientos de aire las personas que están enfermas de los pulmones. Y esto también nos acompaña, que ese es el área de mi disciplina personal, que son las disciplinas ambientales. Y por eso vamos a pasar al segundo punto de desarrollo: observando con conocimiento. Las disciplinas ambientales que nos apoyan dentro de la arquitectura se pueden diferenciar entre 4: ciencias ambientales, ecología, bioclimática y sustentabilidad. Las ciencias ambientales se dividen entre ciencias de la atmósfera y ciencias de la tierra, y son esas ciencias que nos permiten obtener datos necesarios para desarrollar los procesos dentro del desarrollo del diseño en la arquitectura. La ecología estudia la relación de los seres vivos con el hombre, de los seres vivos, con su medio. Y aquí es donde me atrevo a preguntar, y me voy a atrever a preguntar a usted, doctor. ¿La arquitectura está diseñada para todos los seres vivos o solo para el hombre? Yo creo que en general para el hombre, ¿verdad?
es para el hombre con su relación con los seres vivos. Pero, por ejemplo, cuando desarrollamos un zoológico, sí consideramos, por ejemplo, al cóndor, ¿no? Pero el cóndor no analiza y dice allá en Perú, vámonos a vivir al zoológico de Chapultepec porque me ofrecieron un trabajo. Lo atrapamos y lo ponemos aquí, pero es para apreciación del hombre, no es para el animal la arquitectura. Entonces la arquitectura, toda la relación con la arquitectura tiene que ver con el hombre. Voy a pasar al siguiente punto. La bioclimática, su definición etimológica es bios, vida, clima, inclinación del sol. Entonces, la bioclimática es una ciencia aplicada que se vale el desarrollo de tecnologías para el bienestar climático dentro de los espacios. Los espacios podemos hablar del urbano, el arquitectónico, el paisajista, diseño de interiores, el regional, etcétera. ¿Y qué definiciones debemos de considerar? Esta es súper importante y en este punto es donde nos unen con ustedes en medicina. Cuando nosotros hablamos de considerar las 3 líneas de necesidades del hombre, hablamos de biológicas, psicológicas, biológicas o fisiológicas, psicológicas o espirituales e intelectuales. Cuando nosotros desarrollamos un espacio, debemos de dar confort o bienestar para que el hombre esté en su calidad de vida dentro de este espacio. Pongo un ejemplo, el sanitario. Quizá el sanitario sería el último espacio que desaparecería de una casa-habitación, porque en una casa-habitación no debes de hacer del baño dentro de una recámara. Pero si tuvieras la necesidad de dormir, podrías dormir en un sanitario. ¿Sí me explico cuál es la diferencia? En el sanitario hay una taza para conservar limpio, pero aunque no es apto para dormir, podrías llegar a dormir. Entonces, si tuvieras que reducir al espacio mínimo tu casa, sería un sanitario. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Cuando nosotros consideramos y hacemos un sanitario, por ejemplo, si analizamos 2 sanitarios, uno blanco de azulejo y uno gris en construcción de obra negra, la persona desde el punto de vista biológico va a estar satisfecho porque en los dos puede hacer sus necesidades. En su parte psicológica, le preguntamos, ¿cuál sanitario está más limpio o cuál te gusta más? Y te va a decir el blanco porque se ve limpio, pero a lo mejor está más sucio el blanco, o sea, desde el punto de vista físico está más sucio el blanco que el gris, pero psicológicamente parece que es más limpio. Y entonces, intelectualmente, ellos van a definir que su necesidad de bienestar es un sanitario con azulejos blancos. ¿Sí? Entonces, esto debe de ser considerado en su total precisión con los 3 lados equitativos. No puedes dejar de satisfacer una de las necesidades y esto te da salud del ser. Te da salud biológica, te da salud psicológica y te da salud mental, que es la intelectual. Voy a la siguiente. Entonces, ¿qué hacemos los bioclimáticos? Los bioclimáticos podemos manejar 3 partes para desarrollar esto. Utilizar el ambiente natural, eso se llama sistemas pasivos, utilizar medios mecánicos, ese es el sistema activo, o sistemas híbridos. El pasivo es una ventana, el mecánico es un aire acondicionado y el híbrido puede ser ese calentador solar, que a veces lo tienes que sustituir por un calentador eléctrico. Los proyectos podemos manejarlo desde el anteproyecto, antes de cuando hacemos el análisis de sitio, desde el proyecto arquitectónico, cuando ya estamos diseñando y dibujando, del postproyecto, cuando ya existe un proyecto y tienes que arreglarlo, o en casos ya construidos, como son ya las ciudades, que ahí manejas la rehabilitación.
¿Qué te trae la arquitectura bioclimática? Mucha gente nos considera arquitectura ecotecnológica, poner solamente el calentador solar, el foco ahorrador, la regadora ahorradora, pero cuando nosotros vemos esta comparativa nos damos cuenta de que hay algo muy diferente. La arquitectura ecotecnológica por lo regular la hacen ingenieros porque es reingeniería y se considera más en los espacios rehabilitados, y la arquitectura bioclimática es una arquitectura que está desde el principio y es de diseño de origen, que sí puede entrar a rehabilitación, pero nada más que la arquitectura ecotecnológica por lo regular que entra para rehabilitar los espacios, te puede incrementar hasta del 50 al 100% el valor de tu espacio, y la arquitectura bioclimática es solo del 20 al 50, pero el retorno económico en la ecotecnológica es de 5 a 10 años y en la bioclimática es de 3 a 10 años. Esto es lo que la mayoría de las personas no saben de nuestras áreas. ¿Y por qué les platico de la arquitectura bioclimática en este tipo de cosas? Quiero que veamos la historia aproximada de la arquitectura bioclimática. Desde el nacimiento de la arquitectura bioclimática, desde el nacimiento de la arquitectura que nace para protección del hombre, no solo de los animales, eso es lo que dicen, es que se metían en las cuevas para protegerse de los animales. No. El hombre se mete a las cuevas porque necesita protegerse de la intemperie, del frío, del calor. Si nosotros agarramos a una personita y le ponemos desnudita en medio del campo, no duras más de una semana por deshidratación, por quemaduras, por la deshidratación se puede dar por vientos o se puede dar por el calor directo. Entonces, esto nos hizo que empezáramos a analizar la arquitectura y empieza a haber tendencias ambientales en estas escuelas que están ahí puestas, pero hasta abajo con Víctor Olilley, que él fue médico, lo van a encontrar como arquitecto, pero en su origen fue médico. Él hace que nazca esta disciplina llamada arquitectura bioclimática. Cuando decido estudiar la bioclimática, dejo escuela, dejo familia, dejo trabajo, dejo novio, dejo todo para irme a Colima a estudiarla, y llego y el primer día dice, el primer profesor que me da clase dice, la arquitectura bioclimática no debería de existir. Imagínense cómo me quedo toda asustada. Y dije, Dios mío, el doctor Diego Alfonso Sámano, que desafortunadamente ya falleció hace 2 años, él fue el que hizo la planta de tratamiento de la NASA. Imagínense qué nivel de estudios, era un doctor en mecánica. Y este doctor lo que nos dice es que si la arquitectura estuviera bien hecha, no necesitaríamos llegar al término de bioclimática. Y es cuando viene esta conceptualización de Víctor Olilley y dice, vamos a empezar a hacer una arquitectura que empiece a trabajar con la salud del humano, ¿sí? Imagínense, quiero que piensen en el siglo XVIII, que nacen los higienistas, que aquí no, en el siglo XVI al XVIII, en París con la cólera. Imagínense bañarte, ¿no? Era peligrosísimo bañarte, por eso lo dicen que los franceses no se bañan, por eso nacen los perfumes, y vemos hasta esta película del perfume, cómo nació el niño en las sobras de los pescados, literalmente, porque no había higiene y no había una conceptualización de salud pensada. Es hasta el siglo XVIII, XIX que nacen los hospitales, y el hospital actual, el que conocemos, nace hasta el siglo XX. Y es una de las escuelas donde empiezan a hacer la arquitectura como la conocemos, más bien la escuela que nos hace entrar a la arquitectura como la conocemos es la Bauhaus del siglo XX, y que fue Hitler el que propone de este tipo de cambios de vivienda y hasta el hospital para todos, ¿no? Ese fue el gran hit que hizo que la gente votara por este hombre, que ya sabemos que no hizo lo correcto, pero hizo una propuesta interesante de cómo cambiar el espacio arquitectónico. Y en México tenemos que ver esta historia súper interesante. Somos el primer país
en toda América, y después Zulia, Venezuela. A los pocos meses nace con esta especialidad en arquitectura. Aquí en Colima, nace en 1987, el primero en graduarse es el doctor David Morillón, que ojalá por ahí esté anexado con nosotros, porque todavía es un hombre muy joven, con gran experiencia y con todas las postulaciones para hablar de esto. Ahí está la fotografía. ¿Por qué hablo de él? Porque yo recuerdo perfectamente que me dice: Angélica, ¿por qué vienes a estudiar a Colima? ¿Por qué una chilanga se viene a Colima? Le digo, porque no había bioclimática en México, en la Ciudad de México. Nace hasta el año 2000 y yo empecé en 1995. Y me dice él: ¿cómo que no hay en la Ciudad de México? No, no hay bioclimática en la Ciudad de México. Y él acaba de llegar a la UNAM y la iba a empezar a formar. Primero fue en ingeniería y ahora actualmente, y después la tuvo en el año 2000, la bioclimática en la UAM. Aunque ya había bioclimáticos como arquitectos, no había bioclimática como tal. Y el doctor Morillón me dice: ¿por qué estudiar la bioclimática? Y le dije: porque soy asmática infantil y no quiero que los niños vivan ese problema, porque es horrible no poder jugar, es horrible que te cansas, es horrible que no puedes respirar. Yo soy una asmática controlada gracias a la homeopatía y por eso creo tanto en la medicina integrativa y no tengo disneas casi nunca, pero es increíble que precisamente te hace entender la importancia de la salud dentro de la ciudad, de cómo la vives, de cómo debe estar el aire, cómo tienes que tener el asoleamiento. Y es cuando aquí empiezan a ver, por ejemplo, si vemos ya en 1995, perdón, 92, entre el 92 y perdón, 89 y 92, 87 y 92, nacen los conceptos de sustentabilidad, por eso está el recuadro amarillo. Pero, por ejemplo, vemos en el año 2000, vemos a Ken Yang, él ya habla de edificios en Malasia, que también en México los tenemos con José Pichotto. Tenemos edificios ya bioclimáticos que buscan la salud del usuario dentro del espacio. Y nos pasamos al siguiente concepto, ya que tuvimos la relación del hombre, que sabemos cuáles son todas las vertientes ambientales, que tuvimos la relación de los seres vivos con su medio, porque el medio puede ser construido y se considera como arquitectura, como ciudad. Y ya que sabemos cómo se puede resolver técnicamente, nos pasamos a un tercer concepto maravilloso llamado sustentabilidad, perdón, cuarto concepto llamado sustentabilidad. Y nos dice: el desarrollo sustentable, esta es la definición propuesta hasta 1989. En 1987 se postula ante la Cumbre de las Naciones del Norte de Europa y ellos lo postulan ante el mundo en 1989 y nos dice: es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y ahí estuvo padrísimo porque entonces empieza el ahorro energético, empieza el ahorro alimentario, empieza el ahorro de todo. ¿Por qué se dio en estas fechas? Estoy hablando desde 1987 porque la caída económica de 1982 hizo que muchas de las industrias cerraran en el mundo. Y entonces los noruegos lo que propusieron, porque esto es una propuesta noruega y se expuso en Suecia, por eso mucha gente cree que se expuso en Suecia, que es sueca, pero en realidad es noruega. Lo que hicieron las empresas noruegas fue decir de que 10 coman calabazas, a uno que coma carne, mejor 10 comen calabazas. Y no despedimos a toda la gente, solamente bajamos los sueldos, bajamos los criterios, bajamos las prestaciones, pero todos empezamos a vivir de una manera diferente, más racional, más pensada, sin tanto desperdicio. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Les voy a platicar del típico caso de la mamá mexicana, ¿no? Si tiene un bolillo y tiene 3 hijos, ¿en cuántos pedazos se parte el bolillo? ¿Alguien se imagina? ¿Cuántas partes partiría? Son 3 hijos y una mamá. ¿Qué haría la mamá, doctor Francisco?
Partirlo en 3. Y eso está gravísimo, ¿no? Porque entonces se muere la mamá y los hijos quedan desprotegidos. Entonces se debe de dividir en 4 y es cuando se completa y dice, el desarrollo sustentable implica la mejora de vida dentro de los ecosistemas. Aquí es cuando se confunde con un criterio ecológico, porque hablan del ecosistema y el ecosistema es todo lo que nos rodea, es nuestro entorno. Entonces, la calidad de vida implica que todos satisfacemos nuestras necesidades y eso es salud. Y esto es lo que les platicaba en 1969. Y entonces, la historia de las cumbres, perdón, esto tengo que hacer algo rápido. Déjenme dejar de presentar porque hubo un problema, creo que no me deja presentarla. No está saliendo las letras, por eso voy a cambiarle el fondo, a ver si lo alcanzan a ver, por favor, porque yo sí lo veo, pero ustedes no. Ahí va. Estas son las cumbres del desarrollo sustentable que se han dado a través de los años. Y estas cumbres nos están diciendo en qué se trabaja cada uno. Y les puse en verdes las que hablan sobre salud. Y estas cumbres son los acuerdos que tenemos a nivel mundial sobre salud. Se las dejé hasta el 2017 por una cuestión, ahorita se las platico. Pero en 1992 se hizo lo que conocemos como Agenda 21, no se llama Programa 21. Agenda es porque es general y programa es porque ya es particular. Cuando ya lo haces propio de tu país, ya es particular. Y nos dice, tiene 4 secciones, las dimensiones sociales y económicas, que es ponernos de acuerdo, cuánto dinero tienes, qué tienes, etcétera. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo, que es todo lo ambiental, fortalecimiento de los grupos principales, que estamos hablando de la sociedad y los medios de ejecución, que es la tecnología. Y entonces, cuando hablamos de la primera parte, vean, el punto 6 habla de salud. En la sección 2, todo tiene que ver con la salud. En la sección 3, vean todo lo que tiene que ver con la salud. Y en la sección 4, vean todo lo que tiene que ver con la salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de los objetivos del milenio, que fue retomado de esta Agenda 21, vemos que el punto 6 es salud y todo lo demás tiene que ver con la salud también. Entonces vamos a llegar, por eso les dije que lo dejaba hasta el 2017, porque en el 2018 se presenta lo que más le llaman Agenda 2030, aquí se dice, pero es Agenda 21, versión 2030, y el punto 3 nos dice bienestar y salud. Y seguimos con el proceso de salud, aunque todo lo demás conlleva, cuando hablamos de agua limpia y saneamiento, estamos hablando de salud, cuando hablamos de igualdad de género es salud psicológica. Y entonces, hablando de la salud y bienestar, nos empiezan a decir cuáles son las cosas que tenemos que hacer y que tenemos que participar. Y la OMS, con el NUMA, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con el NUMA, que es Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, nos hablan de esto, cuidar la salud. Y entramos a procesos de calidad que firma México ante el mundo. Esto tiene que ver ya 100% con construcción. Y entonces vamos a desarrollar nuestro proceso este es nuestro desarrollo. Vamos a entrar con las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar ya desde la sociedad y empezamos a ver qué es calidad de vida. La calidad de vida, cuando la analizamos y lo medimos, porque es una medición que tiene estos 10 puntos, encontramos que el principal proceso que nos piden es salud y que todo lo demás, fíjense, actividades de ocio, esas personitas que sobretrabajan, que aquí no hay ninguna, absolutamente ninguna, entra a procesos de ocio y no entra a procesos de salud. Y nos empieza a decir, la calidad de vida es esto. Si recuerdan la definición de sustentabilidad, dice calidad de vida. Y empezamos a ver
cómo entran todos los perfiles humanos, como el punto 22 de los derechos humanos, nos dice atención médica para todos, es seguridad social. Eso se llama salud, y seguridad social es que tú puedas dormir en tu cama, que tú puedas dormir dentro de tu casa y que estés seguro de que no te van a asaltar. Eso también es seguridad social y eso es salud. Y entonces vemos en ONU Hábitat de 1972, se habla de cuidar a las personas como un bien de un bien de la tierra. Y vemos los antecedentes ya humanos, y que ya hablamos de la tradición, y nos dice en la carta del jefe Seattle, nos dice, la tierra no pertenece al hombre, sino el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, es solo una hebra de ella. Todo lo que se haga a la red, se lo hará a sí mismo. Lo que ocurre en la tierra, ocurrirá a los hijos de la tierra. Y dicen nuestros abuelos de tradición en México, ¿no? No escupes para arriba para que no te caiga para abajo, porque cuando escupes para arriba te va a caer. Y esto es lo que nos están diciendo. Y retomando algunos elementos que quizás no conozcamos mucho, por ejemplo, cuando se habla de los gobiernos socialistas de la Anáhuac, que es un libro, una tesis doctoral de Romero Vargas, de Ignacio Romero Vargas, Iturbide, dicen que Mao Zedong, esto es un resumen que me encontré en internet, que lo pueden encontrar perfectamente, lo mandó llamar para preguntarles cómo está eso de los calpulis. Y dicen, y está en antecedente, que Mao Zedong reestructuró la economía después de la caída de la guerra, la reestructuró a partir de los calpulis mexicanos. Y es cuando empiezas a entender que la sociedad está llena de interdisciplinas. Y las interdisciplinas llevan una relación de fomento a la educación, la capacitación y la toma de conciencia, que nos dice el punto 36 de la Agenda 21. Y esta carta que estoy poniendo aquí es la carta que llegó México a Johannesburgo, y por lo que se hizo la cumbre de las naciones de Cancún 2010, en la que participamos con toda Sudamérica, y de aquí viene la vertiente y la postulación de que debemos de utilizar las universidades como un medio de difusión de comunicación, que es lo que está haciendo usted, doctor, con este tipo de pláticas y de entrevistas. Y tenemos la obligatoriedad de la participación social y de ser postulantes. Y esta carta es un documento que desafortunadamente es difícil de encontrarlo, lo alberga Complexus, que es un protegido de la UNESCO, pero es un documento que tuvo su validez oficial. Y vamos a retomar la palabra de Luis Parra. No se puede lograr nada si no se convence a la sociedad de lo que es importante para ella. Y pensemos que muchas gotitas se van uniendo y forman una gran gota. Vámonos al último punto de los 4 puntos de los elementos, que es haciendo voluntad. Esto es lo que hemos hecho a través del tiempo. Esto es Tecnológico Estudios Superiores de Villaguerrero. Se han hecho propuestas de desarrollo de diferentes proyectos con exalumnos, como un plan maestro de 38 hectáreas de procesos alimentarios. Lo rojo es lo que está construido y todo lo demás son seccionamientos alimentarios, o sea, los jardines formales se pueden volver procesos alimentarios sociales a través de las universidades. En esta otra universidad también se hizo una propuesta, pero esto es un proceso de comercialización de productos de esencias. Es mucho más pequeña la escuela y menos hidratada. Entonces se propuso de que todo se manejara a partir de extracción de esencias. Aquí también se hicieron fichas bioclimáticas internacionales, bibliotecas virtual verde, donde tenemos acceso a libros
que tuvimos que buscar con los alumnos, la participación con el gobierno del estado. En la tradición se han hecho fichas técnicas que hablan de nuestros procesos de participación, se han hecho propuestas que se han usado, nos han llegado, esto lo hizo mi hermano Huitzili, y esto se ha utilizado perfectamente para lo del COVID. Nos han llegado usos en China y nos han llegado usos de España, de Sudamérica, y la gente lo usa y funciona. Después también se han hecho la participación y el compartir de por qué hacer una ofrenda que es la cosmovisión mexica y para qué sirve. También se han hecho participaciones de género, se ha hecho difusión de educación, se ha hecho participación de la tradición con las comunidades indígenas. ¿Y esto qué es? Lo hemos estado viendo, este simbolito. Es nuestro gran observador, nuestra única fuente de energía, lo que genera cualquier movimiento. Lo conocemos como el sol, la dualidad, esa relación con nosotros. Y eso nos permite movernos. Dicen los abuelos que quien no se mueve, se muere. Y entonces vamos a comenzar a proponer los cambios. Con asociaciones hemos empezado cosas como emprendedurismos, como la UICDH, con la doctora Reina Briz, con ella hemos generado algunas postulaciones empresariales, como los jardines urbanos. Con DHU es la parte, nosotros no somos una asociación, somos una difusión que participamos con asociaciones. Nosotros solo somos un medio de difusión que genera información. Y hemos generado información de diferentes formas y nos asociamos con diferentes líneas y volvemos a proponer cosas como la bioarquitectura con el doctor Aedo, que esperamos que algún día se dé. La educación lo hemos hecho como parte de nuestros protocolos de estudio. Con la MAU, las mujeres, y nosotros pensamos en la mujer es la que lleva la salud de la familia, y con ellas hemos generado, si analizamos, el 90% de la ciudad es vivienda, y ese 90% del 90% está administrado por las mujeres, y ellas trabajan en la procuración de la familia, que es la base del proceso social. Y eso hace una colaboración entre el hombre y la mujer, y eso nos permite una salud integral. La tradición nos ha permitido transmitir qué es el conocimiento a través del tiempo. Por ejemplo, podemos tener los cambios climáticos, las propuestas para cambio climático, que también la hemos trabajado con el doctor Aedo. Si nosotros analizamos el cambio climático, observamos que el 81.26% depende del funcionamiento del hombre en uso diario, no doméstico. Y eso nos puede dar proyectos de aplicación como estos. Podemos hablar de eficiencia energética en cualquier tipo de espacio urbano arquitectónico, y una propuesta que es de nosotros 100%, que es de México para el mundo, nos permite la solución al cambio climático y se llama Chinampas. Si nos están diciendo que el cambio climático va a haber inundaciones, la chinampa es el medio para poder vivir en las inundaciones. Y ahí es donde, pero la chinampa no nada más es un medio constructivo como esto, sino es una forma de vida, y nos la platica Romero Vargas precisamente en el libro que les comentaba, y empezamos a trabajar arquitectura desde otra forma. Empezamos a entender que la arquitectura es salud, que retoma los 4 elementos, que genera conciencia y conciencia, porque nos hace también tomar procesos y protocolos para vivir el espacio.
Y aquí es donde hemos colaborado con el doctor Aedo en cosas como Salud Patria, que ellos traen un protocolo de saber cómo hacer clínicas integrativas en la sociedad, pero el espacio arquitectónico forma parte de él. Por eso aquí en su flujograma de actividades habla del espacio. Y ese espacio físico es tan importante porque ahí se vuelve parte integrativa y nosotros lo que hacemos es este tipo de protocolos. Cómo pueden funcionar los espacios desde la salud. Esto se logró en 81 metros cuadrados y pueden llegar a tener clínicas repetitivas en N lugares. Y esto se puede, en el momento que no sé, un alcalde o algo así quiera llamar, se puede construir este tipo de cosas de una forma simple y rápida. ¿Cuáles son las conclusiones? Nosotros tenemos 4 elementos que nos forman en la Tierra. Y esos 4 elementos, nosotros en México manejamos 4 elementos. El doctor Aedo, que maneja más la medicina oriental, habla de los 5, pero la Tierra ellos lo dividen en metales y en maderas. Pero al final de cuentas es el protocolo de la salud. Y ese protocolo de la salud nos dice que la Tierra hace una conciencia. El aire genera conocimiento, el agua genera voluntad y el fuego genera emociones. Cuando nosotros tenemos esto y lo conjuntamos, aquí es donde nos vienen las energías, no son dioses. Tezcatlipoca desde la conciencia, Quetzalcóatl desde el conocimiento, Tlaloc Huitzilopochtli desde la voluntad y Xipetotec desde las emociones. Y esto que ustedes conocen como la pirámide de Bloom, se puede trabajar desde los procesos de tradición, cambiando las formas de pensamiento y de análisis, de educación, para cambiar las estructuras, que es lo que nos hace falta para evolucionar. No podemos realizar cambios si no somos colaborativos. Todos estamos obligados porque somos parte de esta tierra. Para la palabra mágica, evolución. Si no te mueves, te mueves. Y aquí está el acuerdo que tenemos entre América del Norte y América del Sur. En los hermanos, hacia el norte es el dominio del águila y hacia el sur es el dominio del cóndor. Y ellos hablan en Centroamérica, platican. Por eso ahora de repente encuentras teorías de que ahí está el quetzal, imagínense, se lo comerían los dos, está en medio, ¿no? Un ave tan pequeña. Pero estas dos grandes aves hablan en Centroamérica y es donde se llegan a los acuerdos. Eso es lo que nos cuenta la historia de Quito, el ponernos de acuerdo porque todos somos parte de una estructura para prevenir la arquitectura del desastre. No necesitamos llegar a los desastres de una pandemia o de un sismo o de un cambio climático para empezar a cambiar nuestras formas de pensamiento. Y eso es salud. Por eso la pongo en la mesa para cualquier pregunta. Voy a quitar la presentación y quedo a sus órdenes para las preguntas. Muchísimas gracias, Angélica. Pues a mí me A gustaría usted. empezar a preguntarte, a lo mejor cosas que parecerían muy simples o no lo sé, cómo se escuche, pero normalmente vemos en las películas, en la televisión y eso, gentes que viven en casas hermosas, con naturaleza, así con unos ventanales que ven al mar y todas estas películas que vemos de Hollywood y todo esto, ¿no? Eh, Manejar la arquitectura de la salud, se requiere tener mucho poder adquisitivo o aún en una casa pequeña y humilde se pudiera
desarrollar este concepto? Le voy a contestar con un se recuerda, ha ido a los pueblos, ¿no? Y de repente vamos a los pueblos y vemos unas casas que son de blog o de tabique, a veces pintadas, a veces no, pero las vemos con un chorro de latas, con plantitas, y ves a la señora que sale a barrer en la mañana y la ves sonriendo. Y entonces va a regresar a una película de Hollywood. El precio del tiempo se llama, no me acuerdo cómo se llama, si alguien me corrige, por favor, la película. Y en esta película son personas que en lugar de dinero les dan años de vida, más bien tiempos de vida, días de vida. La gente que más tiene tiempo de vida, nadie envejece de los 25 años, y las personas que tienen más de 25 años se ven aburridas. Y la gente que está al día, luchando por un día más, se ve feliz. Y ahora voy a otra comparativa. El país con más suicidios del mundo, los países con más suicidios del mundo son toda Europa del Norte, que son los países más ricos del mundo, y la India, que tiene de las mayores pobrezas del mundo, tiene el déficit más, perdón, la menos cantidad de personas en suicidios. Respuesta: no es necesario el dinero para vivir con calidad de vida. Lo importante es cómo vives, porque si te meten en 38 metros cuadrados, 8 personas, sin un protocolo de convivencia adecuada, entonces ya no es calidad de vida. Y no tendríamos que ver estas ciudades en donde es puro material de construcción. ¿Podrían existir las ciudades llenas de verde, en donde la gente tuviera un contacto mayor con la madre tierra? Porque aquí también estoy hablando de la importancia tocaste aspectos hasta de espiritualidad, y el contacto con la madre tierra es fundamental para el desarrollo de la espiritualidad, en Pero mi aparte de opinión. hablar de la Ujú. espiritualidad, estamos hablando de un proceso psicológico. No lo estoy manejando ni siquiera desde un aspecto, hablaremos teológico, ¿no? Sí, Hablamos desde un proceso, no, tiene toda la razón, doctor. Voy a contestar esta pregunta que hice, nada más estoy haciendo la alusión técnica, porque lo manejamos los bioclimáticos. El sentirte bien y la convivencia contigo mismo es un proceso espiritual. Entonces, regresando a la pregunta, lo que usted me dice, podríamos tener las ciudades verdes, pero ¿qué estamos haciendo, no? Llegamos y acabamos sembradíos y le ponemos techos verdes. Y entonces acabamos con todo lo verde para hacerlo verde en la ciudad disfrazado. Y cuando yo hice mi tesis de licenciatura, le estoy hablando en 1994, se llamó Rehabilitación por medio de ecotecnias en la vivienda del Centro Histórico de la Ciudad de México. Hice una estadística de qué pensaba la gente con ecología. En ese tiempo ni siquiera existía la palabra sustentabilidad. ¿Y sabe qué fue lo que me contestaban? Lo relacionaban con taxis verdes. Y llegó una moda dentro de la gente que yo fui una activista ecológica que se acostó en Reforma en defensa de los tucanes, y en México no tenemos tucanes. Ese tucán del Partido Verde Ecologista de Frutilupis no existe en México. Es un tucán costarricense. En México no hay, tenemos uno más chiquito. Entonces, ¿qué cree que le hace más daño? Acostarte en Reforma para parar el tráfico o hacer otro tipo de actividades. No podemos criticar las ciudades como están, no las podemos destruir, pero ¿cómo las cambiamos? Por ejemplo, se ha protocolizado la ciudad vertical para que tengamos más áreas verdes, y se empieza a hablar, es que el flujo energético en elevadores es mayor, sí, pero las tecnologías ya te lo están pidiendo, ya te lo están permitiendo. La energía solar ahí está,
¿Cómo la usas? Esa es la diferencia. Y entonces, si recuerda en la sección 4 ¿cómo se llama? De la Agenda 21, dice el uso de tecnologías. Pero el problema es que no desarrollamos las tecnologías adecuadas. Y estamos sin aplicarlas. No podemos a lo mejor destruir de un jalón toda la Ciudad de México. Nada más quiero que pensemos, a lo mejor nuestros hermanos que están en el extranjero, nuestros amigos que están en el extranjero, quienes nos escuchan en el extranjero, no comprendan esto tan fuertemente, pero se los voy a platicar desde México. México, en la Ciudad de México, en el 3% de territorialidad, solo en el 3% de territorialidad, tenemos el 25% de la población nacional. Y el 75% está distribuida en el 97%. Todos queremos vivir en la Ciudad de México y me incluyo. Y entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos que empezar a protocolizar los cambios legales para que nos vayamos saliendo, pero con prestaciones adecuadas. De repente nos dicen, todas las secretarías se van a ir al Estado. Y entonces, la esposa trabaja en la SEP, estoy inventando, la Secretaría de Educación Pública, y el esposo trabaja en el INEGI. Bueno, no, en la Secretaría de Finanzas. ¿A qué estado se van a ir a vivir o quién de los dos va a dejar de trabajar? Y lo que no estamos empezando a entender es el factor social. Entendemos el económico y el ambiental, pero ¿y el factor social? ¿Dónde está? ¿Para quién hacemos la salud? Por eso, desde el principio le dije, ¿está de acuerdo que la arquitectura es solo para el hombre? Porque el factor salud integra en la posición social. Y eso es lo que empezamos a desarrollar. Por eso hablé de esta parte de espiritualidad, mente y biología, ¿no? El cuerpo. Porque no podemos dejar al hombre sin esas tres vertientes. Y la arquitectura como tal es un programa de ordenamiento en tu territorio. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar eso? Tenemos que empezar a cambiar procesos de evolución hasta de pensamiento, y no es para mañana. Cuando yo estudié la bioclimática hace 25 años, nadie entendía ni para qué usar un LED, y ahora todos compramos focos LED, ¿no? ¿Sí me explico? Sí podríamos tener todo verde, verticalizar y todo alrededor verde, y a lo mejor las ciudades podrían ser verticales. Y eso se cree que va a ser la ciudad del futuro, pero todavía nos falta un poquito. Y luego comenzamos, ¿y los sismos cómo se van a sentir? Pues quién sabe. ¿Tenemos suficiente tecnología para resistir sismos? Nos los ha demostrado Japón. Claro. Muchas gracias, Angélica. A usted. Raquel, si alguien, Raquel, ¿estás por ahí? Acá, doctor, sí. Buenas tardes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en el Facebook o algo, y quien quiera participar, si quiere poner aquí en el Zoom, si quiere poner su manita para participar, con todo gusto. ¿Hay alguna pregunta por ahí, Raquel? El doctor, el QFB Quesada, levantó la mano. Adelante, Arturo. Angélica, felicidades. Está Gracias. muy nutritiva la plática, la conferencia. Me da cosas que de alguna manera me ponen a replantear situaciones. Pues entre ello es precisamente el entender, ¿no? La fuerza de la naturaleza en sí, ¿no? Vivimos en una ciudad que normalmente, pues, acuífero, ¿no? Y que de alguna manera lo hemos transformado, y que la misma naturaleza, Angélica, está reclamando esto, ¿o no es así? ¿Qué es, desde tu punto de vista, en base a esta situación, lo que se podría hacer? Precisamente lo que les decía, el cambio de conciencia. Hace 25 años que empecé a dar clase de esto, pues los alumnos ni siquiera lo entendían.
Y los jóvenes, ahorita hay muchos alumnos, por ejemplo, mi seguidor mayor, que ahorita no está, que saben es mi hijo casi de tradición, Abel, está precisamente en otro aprendizaje. Y tiene que estar en ese porque ellos ya van a empezar a calcular procesos climáticos. Está en el estudio de Tonalama. La NASA está estudiando el mal llamado calendario azteca, que es la cuenta de los tiempos, porque se está entendiendo que no es un proceso de cuenta solamente de días, años, horas, sino es una cuenta de procesos climáticos. Antes los ciclos climáticos, cuando a mí me los enseñaron, se consideraban a 10 años. Actualmente se están considerando a 13. Y estamos empezando a entender todo eso. Nada más que han tenido que transcurrir casi 30 años para poder empezar a comprenderlo. Hace muy poco entré a una conferencia de una persona del NUMA, de lo que les decía de medio ambiente de la UNESCO, y dijo que en México solo teníamos 7 años contemplando procesos bioclimáticos y sustentables. Yo me quedé helada. Dije, perdón, y los otros 18 años que yo estuve, ¿dónde estuve, no? Estuve yo creo en el limbo, porque no hemos procurado. Por ejemplo, si hablamos de Argentina, si hablamos de Chile, tenemos amigos en todas esas zonas y muchos de ellos han venido a México a estudiar. Y esta procuración está creciendo cada vez más. ¿Qué se puede hacer? Cambiar la forma de pensamiento. Empezar, por aquí hay varias personas que están en ese cambio de pensamiento. Estamos apenas entendiendo que la medicina no nada más son pastillas y jarabes, que la medicina también es el sol, que también es el agua, que también es el aire. Por eso la medicina integrativa. Por eso los orientales que tienen tan estudiadas las partes de medicina en su forma, nos hablan de quitar la humedad, ¿no, doctor? De quitar el frío. Claro. Y que en México existe esto, nada más que lo hemos olvidado. Y que, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros hermanos chilenos, vemos que ellos también lo usan y de nuestros hermanos peruanos también. Por eso dije hermanos, ¿no? Porque es ese cóndor y ese águila que llegan a un acuerdo de palabra. Y a un acuerdo, porque cuando yo llevé bioclimática bueno, no se llamaba bioclimática, se llamaba en arquitectura solar, en la licenciatura mi maestro era un argentino. Esta es una anécdota muy simpática. Y como él es de Sudamérica, nos enseñó a calcular radiación solar a partir de Sudamérica. Llego a la maestría y los maestros se ríen de mí porque lo calculaba al revés, porque está en el otro hemisferio. Ajá. Entonces calculaba, en lugar de meter sol, perdón, lo sacaba. Ajá. Y algo parecidísimo le pasó a este José Peixoto con su primer edificio, que lo calcularon alemanes. Llegaron a México, lo calcularon como si fuera Sudamérica y nosotros estamos en el hemisferio norte. Y entonces en lugar de sacar el sol, lo metía. Y cuando vemos a una arquitecta que en paz descanse, Zaha Hadid, y dejó un protocolo para un proyecto en Monterrey, lo diseñó al revés, en lugar de sacar el sol, lo mete. Imagínense si se llega a construir, si no lo rectifican, el calor que va a hacer. Entonces, la tecnología, QFB, la tecnología ya está. El único problema es el conocimiento para la aplicación. Y eso es el proceso. Nos falta difundirlo más y saber que la arquitectura relacionada con el urbanismo puede generar procesos de salud integrativa. Que el espacio es la protección mayor. Nosotros tenemos una teoría de las 3 pieles. La primera piel es la dermis, la segunda piel es la ropa y la tercera piel es el espacio arquitectónico. Entonces, el que podemos calcular y con el que podemos vivir es el espacio arquitectónico. Nada más que hay que entrar a normas.
hay que entrar a litigios, hay que entrar a protocolos para empezarlos a usar técnicamente de manera adecuada. Pero ya existen, ¿eh? Y lo importante sería también no seguir cometiendo tantos errores, ¿no? Que no hay una organización, una planeación en cuanto a cómo se lleva a cabo este proceso de construcción, de arquitectura en nuestro país, y que de alguna manera... En todos los países, ¿eh? Me da la impresión de que no terminamos por aprender, porque nos damos cuenta que en zonas donde ya no debería de haber edificios, sigue habiendo. Entonces, QFB, y en donde no debería de haber edificios, cuando hay un protocolo de costo y de inmobiliaria, a lo mejor es válido, lo que no es válido es cómo se hacen. Esa es la diferencia. Pero podríamos considerar también la alta densidad de población a la que refieres, de que si se sigue construyendo de la misma manera y seguimos atrayendo más, va a ser todavía, bueno, ya es casi imposible. A ver, ¿sabe cuál es el principal error? Nuestros políticos han dicho pobrecitos los del campo. Más bien pobrecitos los que vivimos en la ciudad, porque lo que no comprendemos, al pobretear al campesino, al agricultor, y no darle su posición en la tierra, ellos quieren cambiar de trabajo. Pobres de nosotros que no sabemos ni con qué alimentarnos. Ellos, decía mi abuela, mis abuelos tuvieron que emigrar, yo soy tercera generación y eso no es tan bueno, no estoy presumiendo ni siendo feliz por ello, pero no sé sembrar. Mis abuelos me dijeron, mi abuela me decía, cuando no teníamos que comer, comíamos pollo, y yo me le quedaba viendo cómo, pues que era más barato el pollo, ¿qué? Pues chilanga que va y compra el pollo, ¿no? En el centro comercial, y dice ellos, no, lo que pasa es que cuando no tienes ya que comer, quiere decir que no hay niquelites, que no hay nada de recoger en el campo, y eso habla de una sequía tan elevada que tienes que matar a tus animales. Y no entendemos que el protocolo de vivir en un espacio cíclico de abastecimiento, hay técnicas internacionales, ahora le llaman permacultura a la construcción en tierra, y eso no es cierto. La permacultura es una técnica de vida traída por los australianos. Y esa técnica de vida lo que nos decía en el origen, en 5,000 metros cuadrados puedes tener una granja que puede satisfacer de 4 a 8 usuarios y que pueden vivir esto. ¿Y por qué lo hacías en Australia? Por las distancias de, ¿cómo se llama? De vivienda. Entonces se entendió muy bien ahí. Y ahí se protocolizó y ahí se hizo. Y aquí llegan y te dicen que es la construcción en tierra. Eso no es permacultura. Que permee, bueno. Por eso le pusieron permacultura, pero la permacultura llega a principios de los 90 más o menos a México. Y Glenn Murcutt, que es el único Pritzker, el Pritzker es como el equivalente al Nobel en arquitectura, el primer Pritzker de cuestiones ambientales, nos habló de esto y nos hablaba de estos protocolos. Eso donde lo vemos se llaman ranchos mexicanos y no sé cómo se llamarán en otros lugares, ¿no? En toda Sudamérica los tienen y los tenemos. Nada más que hay que recordarlos. Para eso es la tradición, para saber qué pasó y qué nos sirve en la actualidad. Pero las ciudades, si se van a seguir, pues la densificación es para la ciudad. Afuera tendríamos que vivir de otra forma. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Sí, Dulce pide la palabra. Adelante, por favor, Dulce. Muchas gracias, te felicito, doctora, de verdad, mi admiración y respetos para ti. Yo fui maestra, yo fui evaluadora de inmuebles por parte de Protección Civil después del sismo y pude ver lo que tú comentabas. Hay muchas personitas que viven, por ejemplo, en casitas que tienen mucha humedad, que no tienen ventanas, que son muchas personas
pero aún así, bueno, ya están ahí, como platicaban, o sea, la idea es solucionar su problemática y tratar de ayudarlos, ¿no? Sí, yo creo que muchas casitas de esas deben de tener modificaciones arquitectónicas, como tú dices, tratando de que haya sol, tratando de que haya aire, para que ellos mismos puedan estar con otra actitud diferente, que ahorren agua también, que a veces es algo muy bueno también para la energía, que puedan reutilizar el agua. Son muchísimas cosas que se pueden hacer actualmente en la ciudad y creo que urge tu idea y tus conocimientos, urgen implementarlos ahorita en la ciudad para poder... Creo que se te corta un poquito, Dulce. Ya no te estamos escuchando. Muy el clima, ¿no? Vamos Sí. a... Maestra. Muchas gracias, Dulce. Y me voy a atrever a leer algo que nos han mandado en el... perdón, casi no se te escucha ya el último, Dulce. No sé si ustedes me escuchan bien a mí, pero en el chat nos escribieron, ¿cuáles son los elementos de salud sustentable? A ver, no tenemos elementos de salud sustentable. De salud sustentable tenemos que tener 3 vertientes: la sociedad, la economía y el ambiente. ¿Y cómo se mide desde la economía? Tenemos, ¿cómo se llama? Elementos de salud desde la bioclimática. Y los elementos de la salud desde la bioclimática es iluminación, ventilación, humedad y temperatura. Los elementos de la salud desde el clima, estamos hablando de radiación, precipitación y presión. Y con eso obtenemos cálculos de salud, que es lo que nos permite la bioclimática, que es la ciencia aplicada para lograr el beneficio climático dentro de los espacios. La sustentabilidad es un proceso legal, teórico legal, que nos permite darle calidad de vida a los usuarios. En ellos vienen todas las vertientes legales. Son documentos que nos obligan a ahorrar energía, que nos obligan a tener cuidado con las comunidades indígenas, que nos obligan a ser educados, etcétera. No es la sustentabilidad, la aplicación del cálculo ambiental. Eso es bioclimática. Y en este mismo tenor, dice Francisco Antonio, perdón, pero no puedo encender micrófono, pero quiero comentar. Yo trabajo en el IPN, en la teoría tenemos escrita la inserción de principios de sustentabilidad. Sin embargo, tuve que tomar un diplomado al respecto para enterarme de ello, puesto que a pesar de que se escribió hace años, no veo se aplique en la práctica. ¿Qué podemos hacer desde la docencia para inculcar este cambio de paradigmas en los jóvenes y tratar de acelerar estas aplicaciones? En primera, tendríamos que dividir, como les dije, las disciplinas ambientales, que son las ciencias ambientales, donde van las ciencias de la tierra como topografía, demografía, geografía, las ciencias de la atmósfera como climatología, meteorología y demás. Eso es ciencias ambientales. La segunda es ecología, nuestra relación con el medio. El que sigue, lo que se les enseña a los chicos en arquitectura debería ser primero estas 2 que les acabo de decir, y la tercera bioclimática, donde se nos enseñan los cálculos climáticos técnicos para resolver esas necesidades. Y la cuarta, que es un paradigma que todos deberíamos de empezar a cambiar, que es la sustentabilidad. Y la sustentabilidad es la relación entre lo social, lo económico y lo ambiental para el beneficio del hombre. Y en esa parte es donde podemos empezar a incursionar, sobre todo con los procesos sociales, donde podemos cambiar las formas de pensamientos. Pues creo que a Marda, Raquel, tú das la palabra, ¿verdad? Sí, ya está Amanda pidiendo la palabra también, por favor. Gracias. Hola, muy buenas noches. Bueno, me presento. Yo soy la maestra Marda Díaz. Formo parte del subsistema de educación media superior de GETI.
Nosotros formamos a jóvenes técnicos en diferentes profesiones. Y quiero felicitar a la maestra, me impresionó. Yo no soy arquitecta, soy comunicóloga y maestra en educación y docencia, pero me encantó mucho la analogía que hizo con referencia a la arquitectura y la salud. Yo el año pasado tomé una maestría en psicología holística y la medicina tradicional china pues es el futuro de la medicina. Todo lo que es la medicina alternativa, su raíz es esa. Algo que pude percibir de la ponencia maestra es el yin del yang, ¿no? Como los elementos que usted manejó en la arquitectura, en nuestra vida cotidiana, pues son el futuro, ¿no? Realmente generemos una conciencia en este tipo de elementos para que todo pueda funcionar de manera adecuada en la humanidad, ¿no? Qué padre que podamos hacer esta analogía, de verdad me fascinó el que haya hecho la salud y la arquitectura, porque sí es cierto, la medicina alternativa y contemplando estos elementos tan importantes que son los 4 elementos básicos de la vida, los podamos utilizar a favor de la humanidad, más en la arquitectura. Muchas gracias, maestra, por estos conocimientos que yo me llevo. Me encantó, le tomé algunos screenshots a la presentación que hizo y pues me encanta, maestra. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, maestra Marda. Y me voy a atrever a hacer una alusión, si me permite. No es una analogía. La arquitectura es salud. Si no tenemos el espacio arquitectónico y el espacio urbano en contemplación de la salud, con la respuesta a la salud, la gente se enferma. Y lo vimos ahora, era lo que preguntaba el doctor Aedo. Por estar en espacios pequeños, la gente tiene que vivir enferma. Y lo que dice del yin yang es este símbolo que lo vemos en muchos de nuestros elementos culturales, lo conocemos como meteotl. Es la dualidad, es el positivo negativo, todo es ganancia y pérdida. Y precisamente por eso, si nosotros vemos aquí, que es el proyecto con el doctor Aedo, el que él tiene con su gente, que están haciendo una gran propuesta de vida, que es esto de de salud patria. Imagínense postular en cada alcaldía una nueva clínica integrativa de beneficio social, y donde en lugar de tener medicina curativa, tienes medicina preventiva. Si faltan tantos médicos, aquí está lo que realmente es la clínica. Si tienes tantos médicos, si faltan médicos, la sociedad se vuelve parte de ello. Y eso es lo que propone el doctor Aedo. Por eso les dije que el espacio genera propuestas, y estas son propuestas arquitectónicas que son soluciones de salud. Y no estamos hablando solo de la clínica. El hablar de un patio central, el hablar del color blanco, de los espacios mínimos, nos van generando salud, hasta psicológica y mental. Entonces, no es una analogía, es parte de la salud. Que tenga suficiente espacio para respirar, eso es salud. Cuando nosotros analizamos desde la bioclimática un cuarto, un área habitacional, perdón, una recámara para dormir, tenemos 230 de alto por 270 por 270 de ancho. Si ustedes calculan, esos son aproximadamente 8 metros cúbicos. Cuando nosotros hacemos el cálculo de necesidad de aire por una persona en la noche, por dos, personas, nos darían esos metros cúbicos. Por eso, ese es el área mínima que se pide a nivel internacional. No debes de disminuir esa área, porque puedes destinar a la persona, si no tiene un flujo de aire, por eso ese huequito abajo de las puertas, no se debe de tapar, porque si no, no entra aire.
Y si tú tienes una tercera persona en la recámara durmiendo, puede que se les acabe el oxígeno y puede que se mueran. Eso es salud. Y aquí es donde voy a leer la tercera lectura del, ¿cómo se llama? Del chat. Dice, a los pueblos les dicen pobres y a las ciudades ricos, pero creo sería al revés porque en estos pueblos está todo. Necesitamos regresar a los pueblos y aplicar la arquitectura que dice y volver a trabajar tierras, pero creo que el apoyo es poco. No sé si me expliqué. Eso lo postuló Anaí Domínguez. Nosotros debemos empezar a comprender que nuestras tradiciones llevan 20 siglos. Nosotros apenas llevamos 50 años para entenderlos. Entonces, comprender lo que se ha hecho durante tantos siglos para postular las ideas para el futuro, no quiere decir que toda nuestra construcción sea de tierra. Los dos materiales más sustentables por su protocolo económico serían el vidrio y el acero, porque el reciclaje es continuo y no tienen fin de vida. Perdón, sí, los metales. Pero los dos más ecológicos serían la piedra y la tierra, porque puedes destruir la construcción y volverla a construir N veces con el mismo material. La madera no, porque se acaba. El tabique tampoco, porque se acaba. Entonces, pensemos, lo que hay que conocer es tener conocimiento hasta del material que tú usas. Por eso es salud. La arquitectura es salud. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería comentar que además en estas clínicas que hemos trabajado, Angélica, si además hay más espacio, se puede hacer inclusive la farmacia viviente, por ejemplo, ¿no? Y se puede hacer hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo. Ajá. Se pueden sembrar plantas medicinales que alimenten al propio tratamiento del paciente, etcétera. Y no por ser más grande el terreno necesitamos construir más. Porque a veces usted decía hace rato, ¿no? ¿Es cuestión de dinero o es cuestión de respeto al espacio? Tenemos 200 metros cuadrados y queremos hacer una casa de 200 metros cuadrados o de 400 en 2 plantas. Y nada más somos 4 de vivienda. Con 60 metros cuadrados te satisfaces. Con 120 tienes una super casa. Es ocupar lo necesario. Nos lo dice la sustentabilidad. Imagínese hacer jardines de cultivos alimentarios junto con los medicinales, ¿no, doctor? Porque el alimento es medicina. Por supuesto. Nada más es cambiar los procesos de pensamiento e ir a los sistemas evolutivos de pensamiento para evitar los desastres. Eso se le llama teorías entrópicas desde el urbanismo. Muy bien. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguna pregunta, Raquel? Sí. A futuro, ¿cómo habrá que diseñar y gestionar el cambio en nuestros edificios de salud? En los edificios de salud, ¿estamos hablando hospitales o nuestros espacios saludables? Si hablamos de los edificios de salud, hasta la mecánica de salud va a cambiar. Ya no va a ser este tipo de aparatos enormes, van a disminuir. Ya tenemos análisis, por ejemplo, el QFB que ahorita habló Arturo Quesada, ya tiene aparatos que miden cosas impresionantes, ¿no? Pero son cosas que todavía nos falta mucho llegar. El doctor Aedo él lo sabe, cómo los chinos han disminuido las clínicas a espacios casi mínimos, ¿no? Pero si hablamos de espacio saludable, estaríamos hablando de que cada situación va a ser diferente. Y lo que más se va a pensar, por ejemplo, en las casas es que no tienen que ser eternas, ni construidas con materiales eternos. Porque la vida en una casa son más o menos 30 años. Y de repente se la heredas a tu hijo y ya no funciona igual.
y la tienen que modificar. Y romper un concreto. Infonavit en México solo permite la construcción dura, concretos, tabiques y demás. Por ejemplo, Costa Rica está mucho más adelantada que nosotros en eso, porque permite la construcción con bambú. Creo, Raquel, que ustedes ya estaban empezando a permitir construcción en piedra en Argentina. Me refiero a, y si tienen construcción en madera, me refiero en los sistemas de financiamiento gubernamental. En México no nos permiten, desafortunadamente. Entonces, al futuro vamos a tener que cambiar. Tampoco no. Tampoco a ustedes. Es que había escuchado que, por ejemplo, en Mendoza ya iban a meter maderas. Había escuchado eso, pero a lo mejor estoy equivocada. No, sí creo que en Mendoza ya habían autorizado maderas, ¿no? En Bariloche, en algunos lugares que tienen patrimonio, les permitían maderas. A nosotros no nos permiten maderas en ningún lugar. Entonces, si eres de Argentina, ¿verdad, Raquel? ¿Por tu acento? Sí, Ok. soy de Argentina. Pregunté porque a lo mejor yo estoy equivocada, ¿sí? Mi maestro, el que te platicaba era argentino, ¿no? Y he trabajado con bastantes argentinos. Tuvimos un compañero, el doctor David Morillón, tuvo un alumno que era argentino, que desafortunadamente creo que falleció y era un bioclimático, Alejandro, y era de Mendoza precisamente. Entonces, de repente, por eso nos llegan artículos curiosamente, México inicia con la bioclimática y donde se ha aplicado más es en Argentina, en Chile, vienen a México, estudian y mejor lo aplican en sus dinámicas protocolarias de sus países y nosotros no hemos avanzado en ello, desafortunadamente, y tiene que ver con el marco de legalidad. Es un problemón el marco de legalidad, tal vez no sea para la plática, pero Totalmente. híjole, no podemos ni siquiera poner celdas solares sin pedirle permiso a la Acaba de dar un punto perfecto. CFE, ¿no? Acaba de decir perfecto. Le voy a platicar ahorita que dijo eso. Si nosotros queremos hacer construcción alternativa, le voy a platicar lo que hacíamos al inicio de Bioclimática hace 25 años. Dibujábamos unos planos y construíamos con otros planos y metíamos ahorro energético. Pues resulta que actualmente no puedes hacer eso porque dice el marco de legalidad que si modificas el 10% del plano ya no es válido. Entonces no puedes hacerlo ni de chiste. Entonces no te autorizan en los municipios construcciones alternativas y tienes que entrar con protocolos de legalidad internacional demostrándole al revisor de los permisos de construcción, llámese como se llame en su zona, tienes que demostrarle que tenemos autorizaciones internacionales para que te autoricen eso. Y uno de los más complejos es lo que acaba de decir, doctor, el meter electricidad solar. Nos la cobran al mismo precio y dices, pues entonces, ¿qué beneficio es? ¿Tengo que rentar la celda o la tengo que comprar? Lo que conviene es la renta. Curiosamente, en el Poli se desarrolló una celda fotovoltaica mexicana muy buena, y resulta que no se ha podido aplicar en México y se fueron a Estados Unidos y están haciendo el dinero del mundo en todo California porque les rentan las celdas fotovoltaicas a las casas. Y entonces entran en procesos de mantenimiento continuo y funcionan muy bien. Aquí en México creen que la bioclimática es solamente ponerle el calentador solar y el foquito ahorrador, como les dije. Sí es cierto, disminuyes la energía, pero un buen diseño bioclimático te ahorra casi el 80% de una casa recién construida si tienes las condiciones climáticas adecuadas. No en la Ciudad de México, pero en otros lugares. Y en la Ciudad de México, por ejemplo, las celdas, los calentadores solares, la gente se queja mucho de que no funcionan. Tenemos buena radiación por la altura, pero tenemos sólidos suspendidos. Y lo más grave es que empiezan a tallar cuando limpian y entonces rayan las celdas. Perdón, las celdas del calentador solar, no las celdas fotovoltaicas. Y cuando las rayan, resulta pues que ya no tienes la misma absorción térmica, perdón, la absorción radial, y por lógica la temperatura del agua no es la misma de alta calidad.
¿Y para qué les platico de la dureza del agua que tapa ¿cómo se llaman? Las tuberías. Y entonces entrar eso empezando a nivel técnico. ¿Para qué les platico todo el marco legal? Yo tengo 25 años y como les dije, además aumentas del 20 al 50% el costo del espacio. Y la gente dice, no, ¿cómo te va a salir más cara? Yo recuerdo mucho una persona que me contrató para hacerle un jardín y dice, no le voy a pagar más por meterle bioclimática, ¿eh? Y yo le dije, no, pues es que yo no puedo dejar la bioclimática fuera de mí porque ya tengo muchos años diseñando con eso. Pero la gente piensa, y lo que no comprende es que si le voy a meter un jardín es para darle la humedad adecuada y él esté saludable dentro de su espacio. Porque si le doy menos humedad, él va a sentir que le falta el aire. Y si le meto sobrehumedad, puedes generar hasta hongos dentro del espacio y contaminar el espacio, ¿no? Entonces un jardín tiene que ser bien diseñado, sobre todo si es interior. Y todo eso no está normatizado ni normalizado, doctor. Nos falta muchísimo. Nosotros en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, sobre todo, tenemos DRO, director responsable de obra, y 3 corresponsabilidades: las estructuras, las instalaciones y el de desarrollo urbano y arquitectónico. Son 3 especialistas que entran con el director responsable de obra. No tenemos una cuarta que hace falta, que es el corresponsable ambiental. Y entonces cuando hacen además estudios de impacto ambiental, resulta que la gente no está preparada para hacerlo. No son técnicos ambientales. Nos hacen falta técnicos preparados para el ambiente y la salud. Esto que nos están diciendo del cálculo, por ejemplo, de la huella del carbono, se tiene que calcular con médicos. Cuando tú hablas de un biomédico, puedes entrar a cálculos de captación, perdón, de sólidos suspendidos, ¿no? Nos dicen la contaminación de la Ciudad de México tiene sólidos suspendidos y tales micras que te contaminan el pulmón. ¿Y quién lo calculó? Y tienes que entrar con biomédicos, con ciencias de la atmósfera, con todos estos protocolos que les acabo de hablar. Y necesitamos empezar a hacerlo. Necesitamos asociaciones nacionales e internacionales, porque lo que se vive en Argentina podemos duplicarlo aquí en México. ¿Estás de acuerdo, Raquel? Porque tenemos problemas semejantes, nada más que con diferentes lugares climáticos. No es lo mismo en este hemisferio norte lo que pasa en ¿cómo se llama? En Canadá, y lo que pasa en Estados Unidos, desde el protocolo de pensamiento hasta todo lo demás. Y en Sudamérica tampoco. Yo me acuerdo que la ciudad considerada la ciudad más sustentable del mundo está en Brasil, es Curitiba. Y Curitiba fue considerada, la trabajó un arquitecto llamado Jaime Lerner, que falleció hace 2 años en tiempo de COVID, no sé si por COVID, pero él fue el que la diseñó y ganó protocolos internacionales, y por eso la cumbre de 1992 se hizo cuando todavía ni entraban los conceptos de sustentabilidad. Miren, les quiero presentar a Curitiba. De aquí nos vienen estos protocolos del ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita, Metrobús. Vean la densificación central, las plantas de tratamiento de aguas urbanas hidráulicas para la conservación de áreas verdes. Estas son plantas de tratamiento de aguas. Esto es Curitiba. Y era una ciudad de 1.500.000 habitantes, que ahorita su problema es que está teniendo 1.800.000 habitantes, y su carga energética ya sobrepasó para lo que fue diseñada. Y esto muchos países lo repitieron. Aquí en México se trajeron a Lerner a Monterrey, se lo trajeron a ¿cómo se llama? A León,
se lo trajeron a varios lugares y y pensaron que era Jaime Lerner siempre decía que debíamos de utilizar a ver, se los voy a mostrar. Jaime Lerner decía que debíamos de utilizar las teorías de la acupuntura, encontrar esos puntos específicos de la ciudad donde podíamos poner esos puntos para la conexión. ¿Y dónde se usó muy bien esto? En la rehabilitación de Bilbao, en España. Y estas ciudades, de ser ciudades que se dañaban, rehabilitación sustentable, de ser ciudades que dañaban, empezaron a cambiar, a volverse áreas verdes. Aquí es muy interesante esto, que nunca hemos sabido, siempre vacilamos si es el perro, el oso, es un perro. Esta verticalidad de jardines que estamos empezando a ver en la Ciudad de México fue una propuesta para entender que no tenemos áreas verdes horizontales, que no tenemos dónde ponerlas. Entonces empezaron a hacer otro tipo de formas. No podemos rehabilitar al 100% las ciudades, pero podemos recuperar. Y lo que se empezó a hacer es a limpiar los ríos. Pero claro, este lugar tenía algo muy interesante que lo volvió sustentable, que tenían un banquito local ahí, uno chiquitito, y que cuando fueron indemnizados todos los trabajadores les dijeron, si meten su dinero a este banco y crece el banco, vamos a hacer cosas nuevas. Y tenemos un banco bastante conocido a nivel internacional, ¿no? BBVA, Bilbao Vizcaya, de ahí viene. Y por eso la rehabilitación de las zonas, porque tenían el recurso. Entonces, vamos a empezar a entender un poco qué podríamos hacer. Existen las formas. Esto que les puse de la AMAU, Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas. Pues imagínense, las mujeres viven a diario los problemas del caminar por los hijos, de la salud por los hijos, de la contaminación. Cuando yo nací, era un niño entre, creo que 10,000 niños asmáticos. Ahorita creo que es 1 sobre 10, ¿no, doctor? O desmiéntame, con problemas de asma. Y se debe a todo este tipo de contaminación, desde la alimentaria hasta la respiratoria. Y por eso tenemos altos índices de contaminación en la sangre. Y eso es por nuestras ciudades. Cuando no está bien diseñado el paradero de autobús, cuando tenemos los altos que no están bien sincronizados, tenemos disminución de carriles, tenemos paros continuos de flujos vehiculares y eso nos hace acumular sólidos. Y nos dicen, deja los carros. Yo creo que muchos los dejaríamos, pero el movimiento urbano, los asaltos cuando regresas a la 1 de la mañana y vienen otros protocolos de salud. Y a veces no regresamos a la 1 de la mañana por andar de fiesta, regresamos porque trabajamos hasta las 11, 12, porque dices, de que me agarra el tráfico de 8 y llega a las 12 de la noche, mejor me quedo hasta las 11 de la noche y llego a la 1 de la mañana. Le avanzo. Y en una ciudad de 50 kilómetros, imagínense. Sí, es Perdón. complicadísimo. Raquel, ¿alguna otra preguntita por ahí? Sí, en las redes sociales, Erika dice saludo a Angélica. Lu Villavicencio dice saludo también a Angie. Gracias. Colacoti dice saludo para ambos, gracias por compartir su conocimiento. También dice saludo para todos. En los principios de la salud pública, la salud mental ya reconocida como la base de la salud integral. No salud física, sí la salud. Si la salud mental se deteriora, el medio habitable debe promover la salud mental.
A ver si quiere que lea de Es nuevo. Escolacoti es la maestra Nadia. Ellas también, todas ellas forman parte de la MAU y Nadia precisamente trabaja todos los procesos psicológicos de la ciudad. Y la salud integra la parte psicológica, como lo dije desde el principio, ¿no? No podemos olvidar que van la psicológica, la mental, la psicológica o espiritual, mental o intelectual y la biológica o fisiológica. Eso es como trabajamos desde la bioclimática. Y nosotros cuando hacemos un estudio urbano, cuando hacemos un estudio de procesos, siempre estamos en la búsqueda del conocimiento. Entonces se hacen estudios psicológicos, estudios antropológicos, etnográficos, demográficos, etcétera, y eso nos genera lo que conocemos como filosofía urbana, que sería otro tema muy extenso, ¿no? Pero eso nos va permitiendo generar salud en la ciudad. Y la salud, como les decía, no nada más es que no te sientas mal, es hacer el bienestar físico, social, mental. Como nos lo dice la OMS, no es una invención de Angélica, ¿no? Nos lo dice la OMS, debe de ser el bienestar físico, mental y social. Bueno, todas las terapéuticas ancestrales lo dijeron ya desde hace miles de años. Y nos lo confirma la OMS, entonces nada más hay que recordarlos, ¿verdad, doctor? Y aplicarlos. Así es. Entonces, este proceso de la salud integrativa, por eso a mí me interesa sumarme en esos protocolos para que se entienda que la salud integrativa no nada más es la medicina como tal. Ahorita hay una postulación de educación a los, creo que es a los alcaldes, algo así, que se llama CONARED, ¿no? Esperemos que nos estén escuchando porque algunos están invitados que están participando en esto. Y lo que tenemos que empezar a ver es que la salud no nada más conlleva los espacios de salud, sino el espacio hacia la salud. Y eso es lo que el AESI, desde el protocolo de la educación, está empezando con estas líneas. Que el doctor Aedo lo ha podido comprender bien y que lo ha estado auspiciando, nos ha permitido hablar sobre ello. Gracias, Angélica. Raquel, ¿alguna otra? No, doctor, no hay más preguntas por acá. Pues Angélica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tu ponencia de hoy estuvo súper interesante y nos abre pues mucho más conocimiento e ideas sobre todo la amplitud de lo que es la medicina integrativa, ¿verdad? Y sobre la importancia, como siempre decimos, no solamente de mirar la modernidad y todo esto, sino de recordar a nuestros ancestros y cómo hacían las cosas bien, ¿verdad? Y nos llevaban años. Así es, y poder retomar todo esto también. Pues gracias. Muchas gracias, Angélica, y muchísimas gracias a todos por participar, por estar el día de hoy con nosotros, como siempre. Gracias a Raquel, a Emiliano en la producción y a todos, pues todos los que han participado aquí en las redes sociales, en México, en Latinoamérica y en todo el mundo. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles en otro programa de Medicina Integrativa. Gracias a todos. Gracias, y me gustaría nada más completar con una palabra. Adelante. Medicina, se les llama médicos, no doctores, se les llama médicos porque son los que median con Dios, se les decía, los que ayudan a que la vida cambie. Entonces esperemos que nuestra vida cambie desde el espacio arquitectónico, urbano, desde el cuerpo, que son todos nuestros medios físicos para la existencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias.